Asambleísta Fernando Cordero. Gracias, presidente. He decidido hablar porque me han motivado las intervenciones de los compañeros, que me parece que con razón expresan sus insatisfacciones respecto a la realidad del país. Eso no podemos inculpar a la estadística, podemos más bien inculparnos todos de que por falta de estadística adecuada, los que toman decisiones a veces no lo toman adecuadamente. La estadística es un apoyo, es una herramienta, no es un fin. Por tanto, me parece que no hay como echarle la culpa a la estadística de cierto tipo de acciones discriminatorias o cierto tipo de expresiones que hoy día afectan más o afectan diferencialmente a unos ecuatorianos en detrimento de otros. Este tipo de cosas me parece que están en la propia esencia de lo que tenemos que entender por estadística. Es decir, la estadística es originaria en el siglo XVIII, cuando habían las ciudades de Estado, en Alemania, me parece que en 1749, las ciudades de Estado empezaron a estudiar los datos del Estado y de ahí surge la estadística. La estadística es, de manera general, una herramienta que tiene dos vertientes. La una, descriptiva. Las enormes colecciones de datos que se acumulan en torno a lo que nosotros hacemos cotidianamente no se entenderían si no se procesan. Descriptivamente se puede entender de mejor manera. Por ejemplo, en este asunto de los millones de firmas que ha recogido el Consejo Electoral de los movimientos y partidos políticos, cuando procesan estadísticamente y nos dicen que del 100% de un movimiento o un partido, el 89% son válidas y el 11% no son válidas o han sido rechazadas, eso nos pone más claro que si nos entregarían, a pretexto de ser democráticos y transparentes, nos entregarían toda la colección de datos con nombres, apellidos y firmas a todos y cada uno de los ecuatorianos. Sería un galimatías, sería un caos. Procesar descriptivamente los datos es una de las expresiones de la estadística que justamente se llama descriptiva. Me parece que en este campo voy a hacerle una carta a la comisión. Entiendo que no vamos a votar hoy día porque hay varias intervenciones totalmente inteligentes que mejorarían la ley y conociéndole al presidente de la comisión será sensible y podremos diferir la votación para una mejor fecha para que se puedan recoger observaciones. Pero me parece que en este mundo de la estadística descriptiva, acogiendo lo que comentaba Paco Velasco en su intervención, lo que han comentado otros compañeros del propio Jerónimo y Antalema, que en el fondo no es una crítica a la estadística, es a las herramientas estadísticas para la toma de decisiones. Sería muy grave que nosotros proliferemos en actores, o si quieren ustedes, en entidades que pueden hacer estadística. Lo más inteligente es tener una ley que lo que hace es obligar a todos a investigación, que se guíen por unos parámetros, por unas normas, por unas calidades de la colección de datos para los dos usos que tiene la estadística, porque con la estadística se puede describir la realidad, pero creo que los políticos, los la gente que tiene ilusiones en los partidos políticos, en los movimientos, los grupos sociales, no quieren que le describan la realidad. Todos queremos en este país modificar la realidad y para modificar la realidad se necesitan herramientas. Esa inferencia a partir de la realidad, de decir estamos por el camino correcto o estamos por el camino equivocado, esa también es una posibilidad y una potestad que tienen las colecciones estadísticas adecuadamente presentadas. Por tanto, creo que hay que darle todavía un viso mayor de modernidad que ya la tiene la ley de estadística que estamos yendo a aprobar, con estas nuevas herramientas que transversalizan y que facilitan a los ciudadanos comunes y corrientes ver lo que antes era patrimonio de los estadísticos, de los matemáticos, de la gente que en definitiva necesitaba desde entender
unos signos raros que normalmente son los signos de la estadística y que a veces se confunden. El pánico, yo en las maestrías que he realizado, el pánico que tenían mis compañeros que no eran de las ciencias exactas, que no eran ingenieros, economistas, arquitectos, los abogados, los médicos son bastante mejor preparados porque tienen mucho conocimiento de estadística para justamente hacer investigación científica, pero generalmente en las ciencias sociales había un pánico a las matemáticas y un pánico a la estadística, y era simplemente por lo difícil, por lo tedioso que era antes del aparecimiento de las calculadoras. Hoy día, gracias a Dios, con los ordenadores, pues los temas de la estadística descriptiva son aparentemente un tema de niños, porque se procesan millones de datos en pocos instantes. Ese era el tedio de la estadística, pero lo importante es que la ley diga cómo se tienen que presentar las informaciones, y la estadística, sobre todo en la Comisión de Gobiernos Locales Descentralizados, que es la que está presentando esta ley, es en donde más se necesitan ya inmediatamente nuevas colecciones de datos, porque parte de las herramientas que utiliza la COTAD para poder distribuir adecuadamente el dinero del Estado en función de necesidades básicas insatisfechas, en función de la contribución de cada una de las localidades al financiamiento de su propia dinámica económica, política, financiera, son elementos que hoy día no tienen una calidad de información, una homogeneidad de información, que tienen que ser reguladas por la ley. Yo creo que los que somos asiduos usuarios de los temas numéricos, tenemos que reconocer que el cambio cualitativo que hay en el INEC, que sigue llamándose de la misma manera, pero que tiene un cambio cualitativo, es que hasta hace 5 años toda investigación universitaria o profesional nos obligaba a ir al INEC a comprar información. Hoy día la información es democrática, pero no por democrática es menos precisa. No porque se la entrega gratuitamente debe adolecer de calidad. Creo que esta ley lo que busca es, sobre todo, darle calidad a la información que produce el Estado, porque es un servicio público la presentación de información. El resto es vigilar que justamente con una ley los productores de información, las universidades, los gobiernos autónomos descentralizados, puedan justamente volverle a estas bases de datos relacionables. Por eso justamente la estadística se ampara hoy día tan estrechamente con la informática, porque las bases de datos que se llaman relacionales son justamente tener unos elementos que nos permitan articular. Esa que se llama hoy día la transversalización es absolutamente posible, la ley está clara. Si es que hay algo que destacar, pues aportemos los que tenemos algún grado de conocimiento y de experiencia en estadística para que la ley salga todavía mejor. Pero creo que la ley está suficientemente madura, y con los cambios que vamos a hacer podemos en una próxima sesión. Les insisto, compañeros, a todos los que han criticado de alguna manera la estadística, creo que estamos viendo equivocadamente. La realidad se merece criticar. Justamente con una buena estadística se percibe de mejor manera la realidad y se pueden incidir en los cambios y en las proposiciones, en la dirección que cada uno de nosotros políticamente, socialmente, estemos interesados en conducir, estemos interesados en caminar hacia allá. Me parece que son injustas las críticas al contenido técnico de la ley, porque realmente son efectos a veces de 500 años de injusticias acumuladas que no se pueden cambiar en 5 años. Muchas gracias.